El 19 de septiembre de 1985, con epicentro en el estado de Guerrero, algo colosal se desataba en el sur del país, cuya furia bestial se llevó la vida de más de 20,000 personas, que en su mayoría habitantes del aquel entonces Distrito Federal. A casi 500 kilómetros de distancia del amanecer de la Ciudad de México, cerca de la desembocadura del río Balsas, en plena costa michoacana del Océano Pacífico, un desorden geológico e incomprensible sacudió sin remedio las entrañas de la Tierra, con una fuerza telúrica equivalente a 1,114 bombas atómicas. El poderoso sismo de 1985 inició a las 7:17 horas. Alcanzó una magnitud de 8.1 y se estima que tuvo una duración de 4 minutos. Tenía 12 años cuando algo fuera de lo común me hizo levantarme de la cama. Aún era muy temprano, pero recuerdo perfectamente a todos los perros del barrio aullando y el cielo iluminado por múltiples destellos como una tormenta eléctrica. Sé que no lo imaginé, pues muchas personas afirmaron que se pudieron observar desde varios puntos. Algo muy malo estaba a punto de suceder, decía mi abuela mientras se sostenía fuertemente de su sillón en la sala de la casa. Los niños pequeños de los vecinos no paraban de llorar, cuando de repente la tierra comenzó a moverse de manera brutal. Jamás en la vida había experimentado algo parecido. «Es un terremoto», gritó uno de los vecinos. Ahora todo se había vuelto un caos. Los niños lloraban más fuerte, mientras sus madres cayeron de rodillas rezando. Otras personas asustadas alentaban a la gente a guardar la calma. Fueron solamente minutos, pero parecía una eternidad, y muchas señoras de edad decían que era algo así como el fin del mundo. Nadie recordaba que algo parecido hubiera pasado antes, por lo menos no aquí. Se fue la luz, no había manera de saber qué era lo que estaba ocurriendo. Pensaron que se trataba de un bombardeo. Todo era pánico, miedo, desorden y desesperación, y finalmente el fenómeno se detuvo. Mi padre muy seriamente nos dijo que una vez que veamos que no va a seguir, habrá que revisar los daños y ver si los vecinos están bien. Salí aterrorizado detrás de mi papá, siempre pensando que no haya nada que lamentar. Pero nunca olvidaré que justo al salir a la avenida, escuchamos el sonido que se desprendían de los edificios que caían alrededor. Caminamos algunas calles, parecía una zona de guerra, no sabíamos qué hacer ni cómo ayudar. Realmente nadie estaba preparado para algo así de terrible. La mayoría de las personas que aún estaban en casa apenas se estaban preparando para irse a trabajar o ir a estudiar cuando les sorprendió el terremoto. Escuchamos a las personas lamentándose y pidiendo ayuda, pero no sabíamos qué hacer. Se escuchaban sirenas de los equipos de la Cruz Roja y bomberos, pero era demasiado, no podían asistir a todos. Repentinamente la gente comenzó a acercarse y a organizarse junto con la policía. Y luego llegaron la Defensa Nacional, equipos de rescate, y simplemente nos pusimos a quitar las piedras. A pesar de mi edad, no puse objeciones, simplemente me puse junto a mi padre y mi abuelo a mover escombros y ayudar en lo que se pudiera. Recuerdo la tristeza que embargaba a todos los presentes, pero aparte de la congoja y la nostalgia, había algo más. Y era esperanza. Cada vez que alguien salía con vida de las garras de la muerte, todos vitoreaban. Era una emoción que nos invitaba a buscarle el lado bueno a la tragedia. Bueno, de menos para mí, así era. No recuerdo a ciencia cierta cuántas personas lograron salir,
pero les puedo decir que todos estaban felices por haber recibido una segunda oportunidad. Recuerdo especialmente a un muchacho llamado Miguel Ángel. Él estaba en el CONALEP cuando el edificio se derrumbó, atrapando y privando de la vida a decenas de sus compañeros. Y estuvo todo el día enterrado hasta que lo rescataron. En momentos así, uno se acuerda mucho de lo vivido en aquel entonces. Nos preocupamos mucho, pero varias personas lograron sobrevivir. Pues algunas personas en televisión o la radio pensaban que realmente nadie habría podido sobrevivir. Pero para callar a todos, un chico llamado Abel, que también estuvo enterrado bajo las ruinas de la escuela, fue sacado 72 intensas y dramáticas horas después del cataclismo. La verdad que yo no lo sentí muy fuerte porque estoy en una zona de la ciudad muy sólida. Pero no deja de aterrorizar que estuve viendo con mis propios ojos la magnitud de la tragedia en primera fila. Muchas de las personas mayores que me veían acarreando piedras y tierra en una carretilla me daban palmadas en la espalda y me daban ánimos. Simplemente estaba haciendo lo que cualquier persona haría al ver al prójimo que se encuentra en desgracia y necesita ayuda. Los vecinos de al lado ya iban a bordo del autobús escolar y los amortiguadores supongo pararon un poco el efecto. Pero en la calle, en cambio, la gente salía como loca de los coches y gritaban. Miraba en otra dirección y veía a mi tía que vive enfrente. Ella estaba dentro de la casa acostada y empezó a sentir el movimiento. Todos pensamos que iba a ser pasajero, pero se puso más y más fuerte y lo primero que hizo fue agarrar a su niña y salir corriendo como todos. Los cables comenzaron a moverse, se fue la luz y el cielo se puso muy feo, como rojo. Cuando desperté, observé a un niño más pequeño que yo, que me decía que había que sacar a sus amiguitos porque estaban atrapados. En ese momento le pregunté su nombre y me dijo que se llama Luis Ramón, pero que todos le decían Moncho. Y en un edificio de vecindad con el número 148 de la calle Venustiano Carranza entre la Plaza de la Constitución y el barrio de la Merced, Ramón me indicó que su abuelito estaba atrapado bajo los escombros de ese lugar. Pero tras el trabajo de rescatistas y voluntarios, desistimos de seguir buscando. A pesar de eso, el niño me siguió desde ese momento y conforme íbamos avanzando, descansábamos un poco. Él seguía ahí sentado, triste, pero a veces sonreía cuando platicábamos un rato y muy seguido me tomaba de la mano y me pedía que siguiera. A veces lo veía llorar, pero luego se quedaba mirando todo, como no sabiendo qué era lo que había pasado. Cabe mencionar que sin importar la edad, todos los voluntarios, desgraciadamente tuvimos que mirar los cuerpos de los difuntos, que también eran sacados de en medio de ese mar de basura, roca y tierra, entre fierros retorcidos y con el riesgo constante de que ciertos lugares pudieran derrumbarse o colapsar. La labor fue ardua, pesada, agotadora, triste y angustiante, y solamente aliviando el dolor y la pena cada vez que alguien era localizado con vida. Afortunadamente Ramón siempre hallaba la manera de estar seguro y luego regresar conmigo para jugar o platicar un rato. Sin duda alguna, el terremoto de 1985 había sido el peor de su historia hasta ese momento. La cuenta accedía a más de 3,000 pérdidas humanas y una devastación nunca antes vista en la capital mexicana. Teníamos mucha carga emocional y desgraciadamente la noticia que no queríamos escuchar llegó. La emergencia se agravó exponencialmente, pues muchos hospitales resultaron muy afectados, lo que hacía difícil atender a los miles de heridos.
Y fue precisamente en el Hospital Juárez, el cual había resultado como uno de los más afectados. Por alguna razón, Ramón me decía que debíamos ir para allá, y tal pareciera que le escucharon, pues pidieron que todos los voluntarios que estuvieran en condiciones se dirigieran a esa zona. Al llegar, la zona se veía bastante mal. Varias veces habíamos acudido a ese hospital, lo recuerdo perfectamente. En el trayecto veíamos los destrozos y a la gente en la calle llorando, desesperada, y a pesar de que las horas habían pasado, todo era un caos. Nada en el mundo se comparó con lo que sentí cuando llegué al hospital y lo vi totalmente aplastado. A nuestro alrededor solo había desolación, una gran desolación. No pude evitar llorar, pues una enorme opresión en mi pecho me ahogaba. Fue entonces que me di cuenta de la magnitud real de destrozos que había dejado el temblor. Los policías y soldados nos dijeron que debíamos apresurarnos, pues se presumía habría personas vivas atrapadas bajo toda esa construcción. Buscamos entre las ropas de los cuerpos algún documento o credencial que ayudara a identificarlos. Quizás eso era lo más difícil. Sentía horrible, pero era necesario. Era una labor muy dura verlos ahí tendidos y buscar entre sus ropas. En uno de los descansos, un soldado se me acercó y me ofreció agua y algo de comer. Le ofrecí a Ramón, pero no quiso. Realmente me preocupaba, pues desde que lo encontramos no había probado bocado. Y era obvio que la tarea que estábamos desempeñando era agotadora, tanto física como emocionalmente. Me preocupaba que un niño tan pequeño estuviera solo, que ningún familiar se hubiera acercado a hacerse responsable de él. No tenía alternativa, por lo que me hice responsable de él hasta que pudiéramos encontrar a su familia, si es que aún estaban por ahí. De repente, Ramón comenzó a ponerse un poco nervioso y se movía de un lado para otro. Estuvo así casi una hora hasta que me acerqué a preguntarle qué tenía. Me dijo que los llantos lo ponían nervioso y que quizás esos niños tendrían mucha hambre. Le dije a mi padre y ésta a su vez a los responsables de los equipos. Los rescatistas pidieron que todos guardaran silencio y todo se quedó en calma. Pero repentinamente uno de ellos comenzó a agacharse y finalmente una señal de júbilo. Los rescatistas encontraron algo que sorprendió enormemente desde los más incrédulos hasta los más optimistas. No me había percatado de cuánto tiempo habíamos pasado y ayudando como voluntarios, pero según nos dijeron, ya llevábamos 7 días. Y bueno, mientras se removían una serie de escombros donde Ramón había estado señalando que escuchaba llantos, efectivamente fue confirmado. Se escucharon llantos de un bebé. Todo el mundo se puso como loco. La alegría, miedo, felicidad y nerviosismo se mezclaron en todos nosotros. Trabajamos durante horas entre los restos de lo que había sido el ala de maternidad del hospital y se lograron rescatar a 14 bebés. Habían sobrevivido al desastre, ahora la preocupación y el riesgo eran latentes, pues los bebés habían pasado varios días sin agua, comida, abrigo, ni nadie que cuidara de ellos. Los minutos pasaban, luego las horas. Cada instante que nos tardábamos en mover una piedra debía ser con sumo cuidado. El uso de maquinaria o herramientas pesadas estuvo descartado desde el comienzo debido al enorme riesgo que corrían los pequeñines. Después de esa gran prueba de resistencia, finalmente se logró extraerlos de ese sitio. Pasaron quizás la prueba más aterradora, dura e injusta de sus vidas, pero a pesar de todo eso, finalmente sobrevivieron.
Pero no todo tuvo un final feliz, pues desgraciadamente esos pequeñitos lamentablemente perdieron a sus padres. Eso desmoralizó a todos los presentes y que por desgracia no todos salieron ilesos, pues algunos sufrieron heridas menores y otros más tendrían discapacidades producto de los días que pasaron sepultados. A pesar de todo, se logró algo que muchos daban por perdido y otros calificaron como una meta meramente imposible. Cuando fue la hora de tomar un descanso, no encontraba a Ramón por ninguna parte. Me puse a preguntar si lo habían visto, pero nadie me daba razón. Me preocupaba mucho, pues podía extraviarse o lastimarse, caer un hoyo o qué sé yo. No fue sino hasta que mi padre nos dijo que fuéramos a casa para bañarnos y cenar como era debido. Al verme triste, me preguntó qué me ocurría. Fue cuando le comencé a contar santo y seña de Luis Ramón. Estaba realmente histérico, fuera de mis casillas y muy preocupado, a tal grado de que mi padre me tomó de los hombros y me dijo tierna, pero muy seriamente: «Hijo, quiero decirte algo y quiero que seas lo suficientemente hombrecito y maduro para comprenderlo». Tardé un poco en responder, pues estaba al punto de un ataque, se me dificultaba respirar y un débil «sí papá, está bien» salió de mí. Mi padre comenzó a relatarme todo desde que decidimos unirnos al rescate. Me contó que en varias ocasiones me vieron hablando solo, a tal grado de que pareciera que estaba realmente hablando, platicando o jugando con alguien más. Que fueron varias las veces que se miraba una pequeña sombra detrás de mí, y cuando me quedaba dormido por el cansancio, hablaba de Ramón o de Moncho. Me decía y me aseguraba que estaba solo, que hablaba solo, que Ramón no existía. En ese momento, mi mundo se vino abajo, mi realidad se rompió totalmente, mi papá me abrazó fuertemente y estallé en llanto. Por varias horas estuve llorando de una manera incontrolable, recordando cada cosa que vimos, cada persona que sacamos. No podía creer que lo había imaginado, o quizás eso pasó. Quizás fue una forma de mi imaginación para resistir el horror. En ese momento, mi abuelo nos pidió que viéramos una nota del periódico que decía: «El terremoto de México que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 fue uno de los más fuertes y devastadores de la historia del país. El sismo produjo la caída de diferentes edificios, así como la desaparición de varias familias que perdieron a sus seres queridos». Fue así que mis ojos se abrieron como platos al ver la noticia acerca del niño Luis Ramón Navarrete o Monchito. Según decía, el niño había quedado atrapado entre los escombros junto con su abuelo tras el fatídico temblor en el barrio de La Merced. De acuerdo con la noticia, Luis Ramón llegó junto con sus padres y su abuelo a la capital del país el 18 de septiembre de 1985. Se instalaron en la casa del abuelo materno, ubicado en el barrio de La Merced, para descansar, ya que tenían pensado ir a Zihuatanejo, una zona turística al noroeste de Acapulco. La nota seguía diciendo que Ramón durmió aquella noche en la habitación de su abuelo sin saber que a las 7:17 am del día siguiente, un terremoto de 8.1 grados sacudiría la ciudad y lo dejaría presuntamente sepultado junto a su familiar. Los días siguientes, la prensa local publicó el pedido de sus padres para que les ayudaran a encontrarlo. Los voluntarios no sabían nada de Monchito ni de su abuelo. Según dijo el padre, que su cuñado les dijo que estaban enterrados el anciano y el niño. Por lo menos eso decía el padre en el periódico.
Entonces recordé que esos muchachos se metieron y le preguntaron con un aparato altavoz: ¿quién es? Cuando se oyeron ruidos, pero no había respuesta, quizás estaba demasiado herido para poder hablar. Todos supusieron que no podía hablar o no se le oía la voz, así que le dijeron: si no puedes hablar, da 2 golpes. Y los dio, y se armó un revuelo, pero era buena señal. Después le pidieron: si eres un adulto, da 1 golpe, si eres un niño, da 2 golpes. Y dio 2 golpes. Según cuentan, a partir de ahí se empezó a trabajar para rescatarlo. Aunque es verdad que la escena era desoladora, esa es la parte de la historia que no comprendo. Es verdad que llegaron voluntarios provenientes de Italia e Israel, así como integrantes de la Marina de México, entre muchos otros. No recuerdo nada de ese edificio de la Merced. Es confuso, pues realmente el pequeño Ramón, o como ellos le llamaron, Moncho o Monchito, no quiso regresar a ese lugar, y quizás lo vivido juntos me hizo olvidarlo por alguna razón. A pesar de lo que sucedió, nos llevó a la conclusión de quien en realidad estuvo acompañándome durante todo ese tiempo y me estuvo confortando y animando a seguir. En realidad, era el alma de Ramón. Era verdad, sus manos siempre estaban heladas, su mirada era distante y triste. Pero a pesar de ello, siempre estuvo conmigo hasta el último momento. Quizás sí lo lograron encontrar, pero aún así decidió quedarse a mi lado sabiendo que necesitaba algo que me hiciera soportar semejante dolor en el corazón. La presencia de ese niño fantasma, lejos de asustarme o aterrorizarme, me hace pensar que en verdad existe algo más allá de la vida. Y que de alguna manera los espíritus de las personas se presentan en el momento preciso cuando se necesita dar un consejo. Hoy tengo 50 años, en los que a pesar del tiempo, aún recuerdo a mi amiguito y la forma en que me mantuvo alejado de la locura. La historia está llena de huecos y por lo menos en los últimos sismos más recordados, abundan las historias heroicas de los rescatistas, bomberos, militares, policías, pero sobre todo los voluntarios. Pero, de entre todas esas grandes historias de honor, valor, lealtad y sacrificio, son los extraños casos de muchísimos niños desaparecidos, también llamados niños fantasmas, a los cuales supuestamente ningún padre, madre o familiar reclama o han reclamado en todos estos años. Y a pesar de los monumentables esfuerzos de cuerpos de rescate, nadie logra encontrarlos o a sus cuerpecitos. Y como bien les conté, el primer caso del que tuve conocimiento se dio en ese fatídico de 1985, con la desaparición del niño Luis Ramón Navarrete Maldonado, mejor conocido como Monchito. Misma que acaparó los reflectores nacionales e internacionales. Y bueno, a pesar de haber vivido ya varias experiencias similares, considero que ese terremoto fue el peor de toda mi vida. Quizá por haber sido tan grande, tan traumatizante y el primero del que tuve conocimiento, del cual se manejó desde ese entonces que la cifra oficial de personas que perdieron la vida fue inicialmente de 3.692. Pero luego las fuentes oficiales estimaron entre 6.000 y 7.000 personas fallecidas. Y entre ellas mi difunto amigo Luis Ramón Navarrete Maldonado. Gracias por escuchar mi historia. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad, familia 3AM, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho del relato y los relatos también que hemos estado subiendo. Y bueno, por esta ocasión quisiera mandar un saludo muy especial
Para Daniel Maqueda 6811, quien cumplió años recientemente. Te quiero mandar una enorme felicitación y un abrazo. De verdad, espero que te la hayas pasado muy bien. De igual forma, un saludo muy especial para Arturo Reyes, quien cumplió años el 13 de septiembre. Espero de todo corazón que hayas disfrutado mucho tu día. Te mando una enorme felicitación. Y por último, un saludo muy especial para Jorge Díaz. Les agradezco muchísimo todo el apoyo. Que estén bien, saludos y los quiero mucho.